Bueno, lo que yo trato de transmitirles en este taller básicamente es un proyecto para que a cada uno de ustedes les sirva como herramienta de autoconocimiento y de autosanación. De autosanación en el sentido de poder descubrir cuáles son las emociones que han quedado bloqueadas en su biografía a lo largo de su vida, o esos bloqueos emocionales que hemos heredado de nuestras familias, de nuestros ancestros, en lo que llamamos el análisis transgeneracional, que es el análisis, la investigación de nuestro árbol genealógico. Para hacer este análisis, primero vamos a definir un poco cómo está formado nuestro árbol genealógico, qué es el inconsciente y qué es lo consciente. Nosotros, lo consciente es todo aquello de lo cual tenemos conocimiento. Y si nosotros lo fuéramos a representar al inconsciente, siempre usamos la misma metáfora o el mismo dibujito que es el iceberg, ¿no? El iceberg es un gran bloque de hielo que flota en el mar, cuya parte visible representaría lo consciente, todo aquello que nosotros conocemos. Conciencia, conocimiento. Nosotros estamos conscientes de determinadas cosas de nosotros mismos y de los demás, pero hay cosas que es la parte que está sumergida del iceberg, que es enorme, que es una parte muy grande con respecto a esa pequeña porción visible, y que es el inconsciente. Y que no solo es mucho más grande en proporción que la parte consciente, sino que además es la que rige nuestros destinos, nuestras vidas, nuestras conductas, nuestras elecciones. Elección de pareja, formación, capacitación laboral. Lo que aparentemente es un destino, toda nuestra vida, por dónde anduvimos, con quiénes nos relacionamos, si estudiamos, si dejamos de trabajar, si empezamos a trabajar y dejamos de estudiar, o terminamos una carrera, qué carrera elegimos o no elegimos nada y nos dedicamos a hacer algo que, bueno, cualquier cosa que hayamos elegido hacer en nuestra vida, el 99% de nuestras acciones están determinadas por ese gran bloque de hielo que está por debajo de la conciencia, que es el inconsciente. Y en ese inconsciente no solamente está lo que conocemos como individuos, como personas, como sujetos. No solamente está nuestro inconsciente personal, sino que allí se acumula el saber y la historia de un inconsciente que es colectivo, es el inconsciente de todos, de la humanidad, donde somos realmente todos uno solo. Todos somos uno, pero en la parte consciente, como estamos identificados con nuestro ego son nuestros pensamientos, el ego, que ya lo vamos a ver en otro capítulo, nos hace creer que estamos separados de los demás. Vemos al otro como otro, a los otros los vemos como otros. Y de esa manera actuamos en consecuencia, es decir, como no puedo verlo como a mí mismo me vería, puedo proyectar en el otro, puedo ver cosas del otro que no puedo ver en mí mismo. Esto también es una parte de este proyecto de autoconocimiento, poder ver que aquello que me molesta en el otro, aquello que critico, que juzgo en los demás, es valiosísimo cuando puedo aceptar y utilizar eso para evaluarme a mí mismo y ver que eso que me molesta es algo propio, que lo estoy proyectando en el otro y que el otro me aparece justamente, por suerte me aparece, para que yo aprenda de mí misma, autoconocerme. Para esto hay que hacer todo un proceso. Para llegar a este autoconocimiento y esta autosanación hay que hacer un camino,
es un camino de autoconocimiento, es un camino en el que tengo que empezar a abandonar ciertas prácticas como el juzgar al otro, como el juzgar los hechos de la realidad, para empezar a desmalezar que muchas de esas cosas que juzgo o esas cosas que veo y creo entenderlas y las interpreto, las estoy interpretando a través de una lente que no me permite ver lo que la realidad es. Estoy con un filtro delante que me lo ha puesto la sociedad en la que vivo, la educación que recibí, la familia a la que pertenezco, la escuela. Me han ido poniendo delante de mi visión, de mi percepción, un montón de filtros, y a través de esos filtros estoy viendo la realidad. Entonces no estoy viendo la realidad directamente, sino que la estoy conociendo a través de condicionamientos. Llamamos así entonces condicionamientos a todo eso que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, que no nos permite ver la realidad tal como es. La realidad tal como es, podemos alcanzar, conocerla, podemos tener un conocimiento directo, práctico, mediante, por ejemplo, la meditación, que es un camino también, es un camino de autoconocimiento, de autoindagación, es mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera, sino es mirar hacia adentro e ir disolviendo el ego, los pensamientos estos que todo lo juzgan, que todo lo rotulan, que todo lo catalogan y lo ubican en determinadas cuadrículas. Entonces decimos, bueno, esto es malo, porque ya sé que es malo, porque tengo un juicio ya hecho en mí que me dice que esto es malo, un hecho cualquiera. No lo tengo en la práctica conocido, pero ya de antemano le estoy poniendo un rótulo, esto es malo o esto es bueno. Y armo estos conceptos duales, ¿no? Esta dualidad, lo bueno tiene un opuesto que es lo malo, el día tiene un opuesto que es la noche. Veo la realidad desde la dualidad, es decir, separando en conceptos opuestos. La meditación, el camino de autoconocimiento, la introspección, nos permite sanar, porque lo que sanamos en realidad es la percepción, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos la realidad que nos rodea, la realidad que estamos viviendo. Podemos empezar a verla y a experimentarla sin estos juicios. Y esto es un camino práctico. En estos talleres voy a dar herramientas para los cuales tengo que usar la palabra y algunos textos que son la primera aproximación a estos métodos de autosanación y autoconocimiento, pero el camino es una práctica y nadie está obligado a creer en esto, sino que si lo desea, lo puede poner en práctica y comprobarlo. Bueno, esto sería un poco la introducción de para qué esta propuesta de hacer estos talleres de autoconocimiento y de autosanación emocional. Como decía, lo que vamos a sanar son bloqueos emocionales que pueden ser adquiridos durante nuestra vida o heredados de nuestro árbol familiar. Así como hoy les decía que la mayor parte de nuestras acciones están manejadas por lo inconsciente, personal y colectivo, la mayor parte de nuestros bloqueos emocionales, que ni siquiera los vemos, a veces ni siquiera los vemos las consecuencias que ellos tienen, la mayor parte son heredados de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, de lo que ha experimentado alguno de nuestros ancestros o toda nuestro clan. Puede ir transmitiéndonos diferentes bloqueos.
Cuando digo que no los vemos directamente, pero vemos sus consecuencias, vamos a aclarar entonces cuáles serían esas consecuencias. Hay bloqueos en distintas áreas de la vida. Bloqueos a nivel de las parejas que formo. Entonces, cada vez que formo una pareja se repite una historia de violencia o de infidelidad o de maltrato o de desamor o indiferencia, o elijo una persona que me termina abandonando y cuando encuentro otro que vuelvo a empezar otra pareja me termina abandonando. O sea, hay como un patrón, por ejemplo, en el área de formar pareja. Otro aspecto, otro bloqueo podría ser con respecto a los hijos, que no puedo tener hijos, o que los tengo pero la situación con los hijos se me va de las manos, no puedo ponerles límites, no puedo tener una familia organizada con una jerarquía y ese desorden altera el resultado de la familia y hay dolor, sufrimiento, los hijos caen en situaciones que no son saludables y eso trae sufrimiento a la familia. Otro aspecto en el que hay bloqueos puede ser lo económico, lo laboral. Siempre soy la oveja negra de la familia, entonces no tengo un buen trabajo, mientras que mis hermanos están bien y progresan, yo sigo yendo para atrás y pierdo todo lo que tengo, o pierdo todos los trabajos, o no me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Podría ser otro bloqueo. Bloqueos a nivel de la salud física, puede ser que tenga enfermedades que también, por ejemplo, las tuvo mi padre o mi abuelo, o toda la familia tiene esta familia, son todos diabéticos, o todos tienen cáncer y todos mueren de la misma manera, o las tragedias, hay familias que tienen muertes trágicas a repetición en varias generaciones, los suicidios. Es decir, hay diversas áreas de la vida que pueden estar afectadas en mi vida personal, en la vida personal de cada uno de nosotros. Y eso cuando miramos con una mirada un poco más panorámica, más amplia, vemos que toda la familia está teñida con esa misma situación. Esa es una manera muy rápida de detectar que lo que me pasa a mí o lo que le pasa al otro o lo que le pasa a cada uno está directamente relacionado con la familia. He visto casos de familias donde se repite que el abuelo, por ejemplo, mató a una persona en una situación X, no importa, y 2 generaciones después vuelve a ocurrir que alguien mata en un accidente o incluso en una situación al querer defenderse, pero se vuelve a repetir. O hay alguien que dice, bueno, la mamá murió, la abuela murió en el parto del último hijo y la nieta, cuando va a parir, bueno, tiene una situación también donde pone en riesgo su vida o muere, o se repite, digamos, la muerte, o casi muere, pero está siempre como marcada la historia familiar por un hecho que la atraviesa todo el árbol, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y se vuelve a dar una situación o similar o igual o muy parecida. Los suicidios también, los suicidios se repiten de generación en generación. Los abusos sexuales, cuando hay abusos sexuales dentro de la familia, esto ocurre casi siempre dentro de la familia, la mayoría de las veces es intrafamiliar el abuso sexual. El abuelo abusó de un tío y ese tío abusó de un sobrino y ese sobrino ahora es un adolescente y se descubre que ha estado abusando de un niño que es su primito o su hermano. Digamos, estas historias, que son hechos muy dramáticos, se repiten de generación en generación. Pero bueno, ¿por qué se repiten estas cosas? Podríamos decir, vamos a hacer cada familia podría resumir su historia en una frase.
le tendríamos que pedir a cada persona que trate de mirar su propia historia familiar, cerrando los ojos, mirando hacia adentro y bueno, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Cuál fue el drama en esta familia? ¿Cuál fue la situación trágica a partir de la cual empiezan los problemas en esta familia? Bueno, habrá quien nos diga, bueno, desde siempre esta familia fue un desastre. Pero habrá otros que digan, bueno, no, la verdad que desde mi abuela para acá, todas las mujeres, hija mayor, tienen cáncer de útero, o todos los que se casan, quedan viudos, no sé, por parte del tío no sé cuánto, del abuelo no sé. Entonces, hubo un evento, uno arriba en el árbol familiar, que tiñe la historia de esa familia, que la podemos resumir en una frase que define toda esa historia, que define la historia de esa familia, en una sola frase. Una frase que podría ser, bueno, cuando mi abuela muere en el parto del último hijo, mi abuelo cae en una depresión, se hace alcohólico, los hijos, ahí empieza el gran drama de los hijos que quedan solos, y bueno, y ahí empieza una historia de tragedia en tragedia. Y puede ser que ocurran abusos o que se repita que alguno es alcohólico, hechos de violencia porque ya la madre no estaba, había muerto, el padre está ausente porque está alcohólico y es peor que si no estuviera. La situación se va complejizando y se va agravando, entonces la generación siguiente sigue repitiendo la historia de drama. Para encontrar la causa entonces de nuestro bloqueo emocional de cada uno de nosotros, vamos a buscarlo en nuestros antepasados, qué pasó en nuestra familia, cuál fue la situación, cuál fue el drama que vivió la familia a partir del cual la historia empieza a repetirse. En el siguiente video voy a enseñar cómo se arma el árbol genealógico y de qué manera, con qué técnicas vamos a ir a buscar dónde se produjo el drama, y además que hay algo importante que remarcar, que es cada uno de nosotros tiene una ligadura, un nexo, una conexión, un punto o varios puntos de conexión con algún ancestro. Voy a dar un ejemplo. Puede ser que haya repetición de nombres, repeticiones de fechas de nacimiento. Todos los que nacen por ejemplo, un día 10 de mayo, 10 días antes o 10 días después de esa fecha, del mismo mes, que se repiten en el mismo árbol genealógico, van a tener una afinidad muy marcada. Si tienen la misma fecha o próxima fecha de nacimiento, mismo nombre, el mismo número de hijos en el rango de la hermandad, bueno, están los hijos primogénitos, el segundo hijo, el tercero, el cuarto. Yo tengo una historia con una tía que ella fue la primera hija, yo también fui la primera hija, y ella a los 14 años tuvo una situación dramática. Bueno, yo a los 14 años tengo algo muy parecido a lo que le pasó a mi tía. Repito la historia, muy similar. Entonces ahí hay 2 o 3 puntos de conexión con esa tía. Entonces por ahí tengo que empezar a buscar de dónde me viene el bloqueo emocional para poderlo ir desarmando, desbloqueando. Bueno, por acá, por el momento dejamos acá. Ya en el próximo voy a dar cómo armamos el árbol genealógico. Bueno, ¿y qué cosas producen estos bloqueos? Además de repetición de historias, les voy a comentar lo último, que es que cuando hubo un drama, ese drama, ¿por qué es un drama, digamos? Porque la situación en sí es dramática, pero además lo que la hace que sea un drama y que se transmita es que nadie la pudo resolver. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la muerte de la abuela en el parto y el abuelo que se hace alcohólico. Ahí nadie resolvió nada. Los hijos cargan con una historia y viven como pueden, y sus nietos, quizás alguno de ellos, ligado a este abuelo o a esta abuela que muere, repiten algo de aquello justamente porque esa energía, ese bloqueo,
el dolor, la rabia, la culpa, la tristeza, lo que haya pasado, quedó ahí y nadie lo solucionó, nadie lo pudo sanar, no se habló más, se hizo lo que se pudo. Entonces, eso queda, lo heredan sus hijos, luego esos se lo transmiten a sus propios hijos, hasta que alguien diga, bueno, basta, acá se corta esto, se corta esta cadena de repeticiones. Cuando alguien decide hacer esto, es cuando sana él, cuando sana toda su familia, sus ancestros, y cuando libera a sus hijos y a sus nietos de hacerse cargo. Entonces, cuando sucede este drama, la búsqueda de la reparación, si hay un drama, tiene que haber una reparación. La búsqueda de la reparación se va a dar a través de, primero puede ocurrir a través de la enfermedad. Bueno, padre alcohólico, puede que su hijo, alguno de ellos o todos, o los varones, sean alcohólicos. Hay una repetición en una enfermedad. O abuela que tuvo cáncer de mama, la hija, la nieta repiten cáncer de mama. Eso sería a través de la enfermedad física. Otra manera de reparar cuando hay un drama sería a través de la profesión o el trabajo o la vocación que tiene una persona. Vamos a suponer, no sé, peluqueras, costureras, médicos, enfermeras, bomberos, abogados. ¿Qué faltó en esa familia? Bueno, faltó la cabeza. La cabeza estaba mal. Hubo gente con enfermedades mentales. Metafóricamente, la peluquería, la peluquera, es alguien que trabaja sobre la cabeza. Podemos encontrar reparación a través de una actividad, un oficio, una profesión, un trabajo. Las costureras, ¿qué hacen? Cosen, unen piezas. Bueno, pudo haber sucedido en el drama familiar que alguien hubiera sido separado de su familia, que haya habido separación de bienes. Los médicos, puede haber sucedido que haya habido alguien que murió porque no hubo un médico a tiempo, porque estaban lejos en el campo y no hubo manera de acercarse a un médico. Bueno, puede ser que después se repitan descendientes que tengan la vocación de médico, pero que la cumplan en exceso. Esa es una de las características fundamentales de que nos hace dar cuenta que esta persona está reparando, no está eligiendo libremente una vocación, está reparando algo un bloqueo emocional vivido dentro de su familia. Enfermeros, bomberos, bueno, en los casos en que ha habido un incendio que causó grandes pérdidas en la familia. Abogados, bueno, cuando faltó justicia, tanto en lo real como en lo simbólico, o sea, puede ser que haya faltado justicia en una mala repartición en las herencias, muchas veces estas injusticias que ocurren cuando muere un ancestro y le deja todo a uno solo de sus herederos y al resto los deja excluidos. Bueno, estas son situaciones que a través de la profesión buscan reparación de aquellos dramas. Bueno, por ahora dejamos acá y en el próximo vamos a empezar a armar un árbol genealógico para empezar a encontrar cuál fue la causa emocional o cuál fue la causa real o simbólica vivida dentro del seno de nuestras familias que nos causan ahora, en nuestro momento presente, esta situación que estoy viviendo, que me resulta dolorosa, que me resulta un sufrimiento, que no puedo salir de ella, donde me encuentro como atrapada y no puedo salir. Bueno, si empezamos a aprender a buscar qué sucedió en nuestra familia, quién nos deja como herencia esto, es muy probable que podamos desatar esos nudos y empezar a ser un poco más libres, de no cargar con estos bloqueos o estos conflictos emocionales que nos han dejado nuestros ancestros. Bueno, por ahora nada más. Muchísimas gracias.